Todo el mundo piensa en el cortísimo plazo y yo creo que aquí hay un error grave. Tienes los cortes de luz y lo primero que dicen es demos incentivos para que importen generadores de combustión, porque el mundo está caminando hacia otro lado. O sea, el mundo está diciendo deja de quemar combustibles fósiles y utiliza otro tipo de energía. ¿Qué dice el Plan Maestro de Electricidad? 26.000 megavatios de potencial en hidroeléctrica, cerca de 900 megavatios en eólica, 1.000 megavatios en solar, cerca de 850 megavatios en biomasa. En geotérmica se estima que no son solo 900 megavatios, sino 6.000. ¿Cuánto de esos recursos han sido explotados y cuánto de ese recurso está pendiente en el Plan Maestro de Electricidad? ¿Te imaginas que se vaya la energía? Para nosotros, síguenle metiendo generador. Te vendemos tableros, te vendemos todo lo que podemos vender. Pero eso no queda ahí. Hay que dar un poquito más allá de eso. Poner nuestro granito de arena y dar sistemas inteligentes. Hola a todos. Qué gusto tenerles aquí presentes. Realmente Cortocircuito es el primer canal del Ecuador en la parte eléctrica y electrónica, siempre en la vanguardia en la parte de energía y sostenibilidad. No tenemos ningún tipo de asuntos políticos. Sin embargo, es bien importante trabajar de la mano entre todos nosotros, la parte política, la parte de la docencia, la parte de los proveedores, porque de esta manera podemos ser un Ecuador aún más grande de lo que somos. Podemos nosotros sobrellevar todos esos problemas. ¿Por qué? Porque tenemos el coraje, tenemos el conocimiento y tenemos las ganas de hacerlo realmente. Somos un país de realmente muchos luchadores y con muy buenas ideas. Es por eso que le damos el inicio con un video recopilatorio de todo lo que fue Cortocircuito SE en el 2024. Hoy, con mucho orgullo, celebramos el cierre de la tercera temporada de Cortocircuito. Cada episodio ha sido un paso en este viaje compartido, lleno de historias, aprendizajes y momentos que nos conectaron más que nunca. Agradecemos a todos nuestros invitados y audiencia por ser parte del canal. Los esperamos el próximo año con más. Recordar es volver a vivir y es recordar esos momentos tan agradables que nosotros hemos vivido con cada uno de nuestros invitados que hemos tenido, grandes profesionales, y como cierre de episodio de temporada tenía que ser de una manera tan especial, con invitados especiales y con panelistas muy importantes en la parte eléctrica, en la parte electrónica y en la parte política aquí de nuestro hermoso país. Doy la bienvenida, es ingeniero en proyectos de Electroleg, Cristian Solano, que les pido un aplauso totalmente grande. Muchas gracias, la verdad, muy contento de formar de este último programa, este proyecto que nació en el 2004, un aplauso también para Cortocircuito. Y bueno, esperamos contribuir en algo desde esta silla para que sea beneficio no solamente de la parte del país, más que todo de la parte de los ciudadanos, que es lo que realmente nos importa, ¿no? Cristian, PhD en Ingeniería Eléctrica, docente, investigador, ex asambleísta, actual presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAY. No sé cómo se da tiempo para todo. Mi querido ingeniero Diego Morales, que les pido un fuerte aplauso. Muchas gracias, estimado Santiago. Qué gusto recibirles a ustedes, a FM Electrodo, a todo su equipo y a quienes nos acompañan esta noche. Sean bienvenidos al Ciela. Esta es su casa, el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Querido Cristian, bienvenido. Gracias por trasladarse hacia Cuenca y, por supuesto, un saludo fraterno a nuestro querido prefecto Juan Cristóbal Lloret. Bueno, nosotros aquí en la provincia le tenemos de cariño Jota. Gracias, Jota, por acompañarnos y estamos convencidos y seguros que este diálogo y este compartir de estos minutos va a ser sumamente provechoso. Muchas gracias, Diego. Nuevamente, ya se adelantó presentándome. Gracias realmente de todo corazón, mi querido prefecto, ingeniero comercial de la Universidad de la SUAY, ex asambleísta, actual prefecto. Nuevamente, para nosotros es un honor tenerlo aquí, ingeniero Juan Lloret. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Un cordial saludo para todas y todos. Quiero primero felicitarles a FM Electrodo y también a Cortocircuito. Sé que están cumpliendo un ciclo en este año y qué bueno que se ponga en la palestra este tipo de discusiones que
sin duda alguna tienen que alentarnos, sobre todo a los ecuatorianos, para poder tomar mejores decisiones. Honrado de poder compartir panel con Diego, que nos conocemos de hace algún tiempo atrás, y también saludo también con Cristian, y en buena hora. Ojalá podamos tener una conversación muy amena y enriquecedora, sobre todo para la gente. Muchas gracias. Nuevamente, ahora se preguntarán, y Diego dijo, nos hemos trasladado a la ciudad de Cuenca. ¿Por qué? Porque es el corazón de la energía eléctrica de nuestro país. Por eso tenemos que ir donde las papas queman y donde realmente nace la generación. Por eso es que hoy venía en el taxi y el señor taxista me decía que es la primera vez de 48 años que él tiene que vio al río Tomebamba las piedras. Es una sequía terrible lo que pude ver, me decía, a tal punto que era impresionante ver. Esa sequía nos llevó a un declive. ¿Por qué? Porque el 72% de la generación es hidroeléctrica aquí en el Ecuador, ¿no? Y sabemos que sin energía no existe producción. Por eso, desde tu punto de vista, Cristian, ¿cómo usted desde la parte de proveedores de servicios eléctricos, tú ves la eficiencia del sistema eléctrico en la actualidad con esta falta de energía? Bueno, entendemos la problemática, ¿no? Nuestra base de energía de generación está básicamente en lo que es la parte de las centrales, ¿no? El migrar hacia otras formas de energía es lo primordial. Como grupo Electrolec, nosotros lo que tratamos es de no solamente de decirle al cliente en ese momento el requerimiento de emergencia que ellos nos solicitan, siempre asesorarlo, ¿no? Tenemos muchos casos de éxitos en lo que se refiere a la parte de la eficiencia energética, que es donde allá apuntamos en este conversatorio y queremos enriquecer más que todo al público que nos está escuchando, ¿no? Dentro de los procesos de eficiencia energética, por lo menos en la parte alimenticia, dentro de sus procesos, que son la parte de lo que es la limpieza, que lo hacen por medio del vapor, ¿sí? Nosotros, además de entender la problemática, entendimos que era una oportunidad. Es una crisis la que se está viviendo. El generar vapor dentro de estas empresas alimenticias les genera bastantes pérdidas, puesto que lo hacían por medio de calderos. Entonces, además de las pérdidas que se tenían, la emisión del CO2 es realmente impactante. Entonces, dentro de eso, como Electrolec se trabajó justamente con un grupo de ingenieros para esta empresa y se generó el vapor ya no por calderos, sino por resistencias. Algo que realmente, de alguna manera, mediante también sistemas de mediciones inteligentes, supimos que en ese momento la demanda que se necesitaba para alimentar esas resistencias se la podía hacer en cierta hora, ¿no? Entonces, esas cositas que parecen que no fueran tan importantes son las más importantes en este tipo de procesos. Y como Electrolec lo tenemos claro y queremos también de esa manera contribuir a todas las personas que nos escuchan, que no solamente se trata de tener una emergencia, de suplir un material, sino también de entender la necesidad y darle una solución. Y más que todo en esta crisis que empecé diciendo que básicamente nos ha afectado a todos. Y ahorita cambiar a otras formas de energía más limpias es lo que queremos en este panorama, como bien lo dice tu programa, en el 2025. Y justamente eso es lo que íbamos, ¿no? Y Diego, tú que fuiste ex asambleísta y ex concejal, perdón, discúlpame, y ver desde la docencia y ahora ya como presidente del Ciela, ¿cómo tú ves el tipo de resoluciones que debemos irnos manejando, lo que son la parte ya normativa, la parte de generación? Bueno, nosotros, yo sí quiero agradecer al colectivo que se genera del pensamiento, ¿no?, del Colegio de Ingenieros, porque se presenta la crisis y en nuestro chat, en nuestro grupo, en las reuniones que tenemos, se va aportando y se va construyendo alternativas y soluciones. Y hemos bosquejado varios documentos que los hemos hecho públicos, hemos hecho llegar a las autoridades del sector y también lo hemos difundido a través de varias vocerías, tanto locales como nacionales, y hay varias soluciones en el corto, en el mediano y en el largo plazo, que seguramente lo vamos a ir ya desarrollando durante este conversatorio, pero en el corto plazo hay dos temas muy importantes. El primero, hay que implementar eficiencia energética. Hay un estudio que indica que al menos en la hora pico, que es entre las 7 y 9 de la noche, podemos bajar 200 megavatios. 200 megavatios es el equivalente a una central de tamaño ya mediano, digamos que con tendencia a lo grande. Y el
mejorar el modelo de negocios de las empresas eléctricas en general, pero principalmente en las distribuidoras, porque estamos hablando mucho de la generación, de la transmisión, pero nos estamos olvidando de la distribución. Y en la distribución, lamentablemente, desde el 2018, las pérdidas vienen creciendo. Nos encontramos en un promedio casi del 20%, y desde ese año hasta acá se estima que se han perdido cerca de 590 millones de dólares. Esos 590 millones de dólares ya hubieran sido invertidos en varios proyectos, y lamentablemente sigue la tendencia al alza. Entonces ahí hay que trabajar y creemos fuertemente que se lo puede hacer. Y una última alternativa que hemos venido conversando con el colegio es que el Estado debería garantizar o colocar en la normativa, en las regulaciones, un incentivo que permita que los hogares residenciales puedan implementar sistemas fotovoltaicos. Porque al momento, si yo implemento en un sistema de una casa un tema residencial, probablemente el tiempo de recuperación tome muchos años. Sin embargo, si es que existe el incentivo de parte del Estado, y vamos a poner un ejemplo rapidísimo aquí en Cuenca o en el Azuay, de 5.000 vatios, que instalemos unos 1.000 sistemas, que es totalmente viable. Estamos hablando ya de algunos megavatios que voy a evitar que primero la empresa eléctrica compre. Segundo, que congestionen las líneas. Tercero, mejorar los niveles de voltaje en esas zonas. Y por último, tener energía limpia y renovable. Entonces, esas tres acciones nosotros consideramos que tienen que ser impulsadas con urgencia. Ya hay algunas soluciones que se han implementado en el mediano plazo. En el largo plazo no hay que olvidarlo, definitivamente el Plan Maestro de Electricidad, pero las de corto plazo hay que hacerlas y hay que ejecutarlos. Como colegio vamos a seguir levantando esta opinión, esta vocería, este análisis técnico, porque estamos convencidos que todavía hay mucho por hacer. Pero hay una cosa, Diego. Estamos muy de acuerdo en lo que tú dices, pero ¿crees tú que hace falta educarle más al consumidor de lo que son sistemas fotovoltaicos? Porque a veces muchas personas creen que me pongo el sistema fotovoltaico y cogen y ya me desconecto de la red y digo, ya no dependo ni de Centro Sur, no dependo de el Norte, no dependo. Tal vez eso nos falta todavía, nosotros como colegiado, explicarle a la ciudadanía. Sí, justamente, falta todavía mucho, por eso es una tecnología aquí en el Ecuador relativamente nueva, en el mundo ya lleva muchísimos años de implementación. Es más, hay varios proyectos. España, vamos a poner el ejemplo, han llegado a una sobreproducción del tema fotovoltaico, que algunas plantas están paradas debido al potencial y al recurso que tienen. Pero justamente esa es parte de la política, ¿no? Que se tiene que generar esa visión al mediano y a largo plazo de Ecuador sostenible energéticamente. Y para eso hay varios ejes, y uno de esos ejes, coincido, mi estimado Santiago, es el tema educomunicacional, informarle a la ciudadanía, compartirle los conocimientos y comenzar a destrabar o a quitar estas limitantes o estas barreras que normalmente se generan por falta de, como bien lo indicas tú, de conocimiento o falta de información. Como colegio estamos en un plan también de formación a nuestros socios que va a comenzar ya en las siguientes semanas. Es más, soy un poquito infidente, ¿no?, para recibirles a ustedes con todo el cariño del mundo. Movamos una semanita el curso de fotovoltaica, porque todo es importante, todo es necesario. Estos conversatorios, estos podcasts son necesarios, pero también la formación. Y desde enero estoy convencido que como colegio vamos a dar esa posibilidad, esa información hacia los ciudadanos. Pero claro, ese es nuestro aporte, pero necesitamos la parte complementaria que es el tema público, el tema estatal, el tema regulatorio. Claro, justamente así vamos, ¿no? Juan, tú desde la parte de con proyectos, de la parte de la prefectura, ¿tienes ya considerado proyectos, lo que es la parte de pymes y todo lo que es la parte ya como prefectura? Bueno, en realidad yo creo que aquí hay que sumar todos los actores de la sociedad civil. Y sin duda alguna, los gobiernos subnacionales creo que tienen una posibilidad de articular una serie de acciones con los sectores profesionales, con las autoridades nacionales, porque esta crisis no se va a superar en el corto plazo. Es prácticamente imposible hacer en 1 o 2 años lo que no se ha hecho en un plan maestro de energía desde el 2018 hasta la presente fecha. O sea, toda la generación y sobre todo la demanda de energía que se va incrementando año a año, no se puede en 1 o 2 años cambiar o corregir esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Sumar todos los esfuerzos desde los distintos sectores. Por ejemplo, la prefectura hemos tomado una decisión que es una decisión importante. Primero, ubicar toda nuestra capacidad de endeudamiento. La prefectura tiene entre 25 y 30 millones de dólares de capacidad de endeudamiento. Y hemos tomado la decisión de ubicar esos fondos
para el desarrollo de proyectos locales de generación. Es decir, estaban esos recursos orientados, destinados a la ejecución de algunos ejes viales, pero la condición que tenemos en el Ecuador es tan complicada que todos deberíamos sumar los esfuerzos en ese sentido. Entonces, esos recursos hemos hablado con la CAF para orientarlos hacia proyectos de generación. Hemos tenido identificados ya algunos proyectos que no son desarrollados desde la prefectura, son desarrollados desde el ámbito privado. Ahí se vincula el privado. Hay estudios con detalles ya de ingenierías que están tramitando o bien el título habilitante, y hay otros que están con el título habilitante y les falta la licencia ambiental. Entonces ahí se necesita en cambio del gobierno nacional para que le dé agilidad a los trámites. Entonces la idea es o bien hacer una alianza público-privada con estos sectores que ya tienen identificados estos proyectos. Hay un proyecto de 10 megas en la zona, en el Cantón Oña, hay otro proyecto en el Tambo 1, Tambo 2, que son alrededor de 40 megas. Hay un proyecto que está identificado de energía fotovoltaica, que son 100 megas, está en la provincia del Oro. Entonces, con todos esos actores nos hemos reunido para tratar de orientar esos recursos hacia la inversión en generación. Creo que va a ser un aporte importante. Sin embargo, no solo se resuelve, o el problema que tenemos es tan grave que no solo se resuelve con generación, porque necesitas evacuar esa energía. Entonces, posiblemente no se han repotenciado las subestaciones o la capacidad de transmitir esa energía. Entonces, ahí tenemos otro problema adicional, porque tampoco se cumplió ese plan de expansión que se debía haber cumplido en los últimos años. Y finalmente, yo coincido con lo que decía Diego. O sea, ese es uno de los programas que estamos llevando adelante por parte de la prefectura, que es la generación a través de nuestra empresa pública. Nosotros, la prefectura aquí en Azuay tiene una empresa pública que es Asfaltar EP, que es una empresa que se dedica a la producción, a las obras de ingeniería civil en diferentes ámbitos. Ampliamos el objeto social para que Asfaltar ahora pueda también participar en los procesos de generación, de construcción, de operación, de importación de insumos para la generación. Entonces, en ese camino esperamos concretar en los próximos meses proyectos de generación local con inversión de la prefectura a través de nuestra empresa pública Asfaltar, que podría aliarse muy bien con el sector privado, con los diferentes sectores profesionales, tener un consorcio público-privado para el desarrollo de proyectos. Y finalmente hay otro planteamiento que les decía que coincidía con Diego. ¿Cómo logramos que desde las pequeñas acciones individuales podamos sumar un pool de generación local a través de energía fotovoltaica? Y quizás ahí yo concuerdo, se necesita algún incentivo. El mejor incentivo es, digamos, un precio adecuado para esa generación bueno, ahora creo que la empresa eléctrica ha sacado una serie de medidores que es de doble vía, ¿no? Te descuenta lo que consumes, los bidireccionales. Bueno, pues hay que masificar y quizás eso complementar por la crisis que tenemos en este momento, quizás en las subestaciones empezar a pensar en un modelo de granjas de energía para que en las subestaciones tengamos unas especies de baterías que te permitan que esa generación fotovoltaica se acumule en algún lugar, se va la luz y automáticamente esas baterías empiezan a ubicar la generación que necesitas para los hogares y los consumos locales. Entonces, quizás ese tipo de proyectos hay que impulsarlo, trabajando en equipo, prefectura, las distribuidoras de energía y, por supuesto, se necesita el compromiso del gobierno nacional porque, en caso contrario, esto no camina. Las ideas que tú nos das están muy claras, están perfectas, igual lo que dice Diego, pero ahí viene un tema. ¿Dónde nace más el conflicto? ¿En la parte de resolución? ¿Más el tema del privado que tiene miedo? ¿Por dónde nosotros creemos que tenemos ahí, por ejemplo, que deberíamos ya empezar a trabajarlo? Mira, yo creo que en los últimos años el país ha pasado momentos muy duros y creo que lo que estamos viviendo, no solo en el tema de energía, sino en el tema de violencia, no alienta a que existan inversores de fuera, ¿no? Dice, vas a invertir en Ecuador, que está pasando una crisis de seguridad, que no tienes quizás seguridad jurídica, que hay una serie de conflictos, o no. Entonces creo que lo primero que necesita el país es tener, digamos, seguridad jurídica, que te permita garantizar que esas inversiones sean inversiones que al final del día le aseguren un rendimiento al inversor, un rendimiento justo, por supuesto,
y al mismo tiempo te permita coadyuvar a la solución de la problemática. Hay otros proyectos más grandes, macros, que, claro, esos dice son de más largo plazo. Claro, pero claro que son de más largo plazo. Generar el río Santiago o Cardenillo te demorarás años. Pero ¿cuándo empiezas? Pues yo sé que son de largo aliento, pero deberíamos haber empezado no hoy, ayer. Porque esos son los proyectos que te van a garantizar en el mediano plazo la provisión de energía. Entonces, creo que el sentido de urgencia a veces se pierde, porque estamos pensando en la coyuntura, estamos mirando el árbol, pero no estamos mirando el bosque luego de 10 años cuando la demanda se ha ostensiblemente y tampoco vas a tener cómo generar. Una amiga decía que ellos habían traído como proveedores los UPS DC, los que son para el módem. O sea, ahí teníamos 100 UPS arrumados, nadie compraba. Teníamos ahí unos 300 Power Stations, dice, nos trajimos para que alguien que vaya de camping vaya y coloque y ya. Vendimos 2, dice, en 6 meses. Vino la crisis y se acabó en un día los 100 UPS. Y se acabaron los 300 en 5 días los Power Stations. Hoy todo el mundo empezó a traer, ¿no? Dice, todo el mundo trae. Y hoy, en la primera remesa de los UPS en DC, de los 500, ya nos van devolviendo 300. Me están llegando 800. Los Power Stations me llegan 1000. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Tal vez el ecuatoriano ya se está acostumbrando a los apagones? Quizás es una... Mira, yo creo que a veces los ecuatorianos somos tan resilientes a lo que vivimos todos los días que llega un momento en el cual te acostumbras a sobrellevar las difíciles circunstancias que nos ha tocado vivir. Pero eso no es lo correcto. Los países desarrollados no pasan lo que nosotros estamos pasando, porque hay una visión y una planificación de corto, mediano y largo plazo, lo que se tenía en el Ecuador. Lamentablemente, digamos, las coyunturas políticas han deteriorado justamente esa planificación. Si es que hubieses cumplido el plan maestro de energía, e inclusive habían instrumentos, porque claro, el pretexto es que no hay plata, pero tienes la ley de alianza público-privada, tienes mecanismos que te permitían hacer un modelo de concesión, inclusive en la propia ley eléctrica, en los primeros artículos te dice que se faculta la posibilidad cuando el Estado no tenga la capacidad para poder generar o aprovechar del sector estratégico, la posibilidad de poder generar alianzas y traer otro tipo de inversiones. O sea, pretextos no hay. El problema es decisión y voluntad política. Y creo que es lo que ha faltado en los últimos años. Claro que sí. Y ahí, por ejemplo, Diego, te iba a decir, tú desde la parte educativa, ¿cómo podemos nosotros fomentar lo que es ya la parte de eficiencia energética? Porque tenemos claro que nosotros estamos consume más. Y eso es la idea de un país que va a producir más, pero reduciendo los gastos, que son las pérdidas no técnicas. ¿Cómo puedes tú, desde la parte de la docencia, podemos nosotros educar al ecuatoriano? Bueno, creo que voy a coincidir también con J. Pequeñas acciones pueden generar grandes cambios y nosotros en la academia, un ejemplo súper sencillo, cuando entramos a dar clases, tenemos 3 persianas bastante grandes y si abrimos todas en su totalidad, está lo suficientemente iluminada el aula y hay cómo tener clases sin reducir el confort. Eso es la eficiencia energética, utilizar de manera adecuada, optimizada el recurso sin reducir el confort. ¿Qué pasa? Ya en la noche es sumamente complejo, pero todas esas acciones, justo yo les colocaba a mis alumnos como una tarea hace un par de semanas, dense una vuelta pues todas las aulas que están aquí en la universidad, multipliquemos por la cantidad de campus que hay en las horas en donde sí podemos utilizar la luz natural y saquemos una estimación. Y solo en nuestra institución en ese momento preciso podíamos generar un ahorro de cerca de $300 debido a la magnitud. Ahora eso comenzamos a multiplicar por la cantidad de universidades, comencemos a multiplicar. Yo insisto mucho cuando hablamos en prensa o en medios y siempre digo, el plan de eficiencia energética tiene que ser orientado al sector residencial porque somos los que mayor energía consumimos, evidentemente. El sector industrial no le estamos diciendo que pare, para nada, porque estamos comprometidos con el tema de desarrollo, pero sí puede mover procesos. O sea, un proceso que hacía justo en la hora pico, si le traslada un par de horas después o le adelanta, está generando eficiencia energética. Y luego el sector público, puede parecer que es
minúsculo el aporte del sector público, pero la cantidad, principalmente en Pichincha y en Guayas, la cantidad de edificios del sector público que hay, pues los pisos que tiene y la iluminación, que no es la óptima, no es LED o de última tecnología, hay un pico, yo lo decía, y eso comenzamos a sumar pequeñas acciones hasta llegar a un punto grande, 200 megavatios. Miren, aquí hay un proyecto que seguramente vamos a conversar después y que como colegio seguimos insistiendo y pidiendo que se implemente, que es el proyecto hidroeléctrico Soldados. Soldados es de 22 megas. Y con eficiencia energética podemos reducir 200. Imagínense como construir cerca de, para no irnos pasando y no exagerar, 9 hidroeléctricas del estilo de Soldados en el país. Claro que es posible, pero ahí necesita nuevamente el tema de política pública y también tomando las palabras anteriores que me parecieron bastante acertadas, sumar todos, la academia, el sector público, el sector privado, por supuesto, el tema regulatorio, las agencias de control y regulación, para que se vean esos incentivos y se pueda generar. Hace algunos años atrás sí fue interesante una acción que se implementó de eficiencia energética en donde se tenía ya la proyección de cómo iba creciendo la demanda y se la pudo no solo aplanar, sino hacer que baje de la tendencia y luego volvió a subir. Eso tenemos que ir haciendo y no tiene que ser solo ahora, solo en este momento que nos encontramos en crisis. Tiene que ser ya una política pública de eficiencia energética. Todos debemos consumir adecuadamente, porque no solo es el tema energético, es el tema del uso del agua. Aquí se ha lanzado una campaña en la ciudad importantísima del manejo y el recurso del agua y se ha demostrado que sí es posible. Oye, me decían, creo que todos hemos ido a la Guayaquil, a la costa, y a veces hace más frío que la misma sierra por el tema de aire acondicionado. Y se estima que la mayoría del consumo que se tiene es netamente por refrigeración. Mi querido Cris, ustedes como proveedores, ¿tienen alguna manera de cómo poder ser más eficiente en el tema de altos consumos? Sí, rescatando las palabras que han dicho aquí el prefecto y Diego, la suma de esfuerzos es muy importante, ¿no? En ese sentido, enfocar a las personas, en este caso a los clientes que nos visitan, hacia el tema de eficiencia energética debe ser una parte fundamental para todos, ¿no? El contribuir en dar un cierto conocimiento del saber del por qué debemos hacerlo. Y por eso apunto en el sentido de que educar a la población, ¿sí? Educar en el sentido de que se puede hacer mucho más. ¿Por qué? Porque en el ejemplo del consumo, en nuestros casos que nosotros hemos implementado, el sistema de medición que anteriormente lo que iba a la gente era tomar lectura de lo que se consumía. Pero ese no era un consumo real. Porque simplemente al caminar de aquí hacia tabular en una tabla de Excel, prácticamente ya el consumo varía. ¿Qué pasa ahí cuando se tiene ese tipo, o se maneja esa información? Que en el momento que ya vienen las demandas, las horas pico, ¿sí? Ya no vas a tener una información certera en qué momento tú debes actuar para hacer lo que dijo aquí Diego, ¿no? De saber que en ese momento que tienes una carga pico, puedas generar o tener otro tipo de energía para poder suplementar. Por el lado del sistema de medición, cuando ya se instala dentro de las plataformas, es fácil detectarlo porque ves eso en información real, tiempo real, 24 horas. Y ya no aparte de que esfuerzos y recursos tú te vas ahorrando, ¿sí? Vienen muchos otros factores. La tasa de retorno es un poquito más rápido, pero hacer entender eso al cliente o a las personas que nos visitan y entender para implementar, porque eso tiene un costo, y saber que el costo que en ese momento ya no es costo, se transforma en inversión. Pero bien lo dijo aquí el prefecto, para tener un tipo de inversión hay que tener garantías. Ahí tengo una pregunta para los tres panelistas. Para nosotros de la parte comercial, una inversión es, yo coloco $1,000 y recupero 1,000 y mi ganancia, ¿no es cierto? Eso es desde la parte comercial. Pero desde el Estado, me acabo de enterar ayer que así no es una inversión, sino es cuánto yo recupero de la parte social. Yo pongo $1,000 millones y veo que se están produciendo, entonces se gastó. O sea, fue una inversión. Como inversionista, ¿lo ven eso atractivo? ¿Inversionista privado? ¿O cómo debería venderle la idea? Bueno, quizás ahí esa es una buena interrogante, ¿no? Porque fíjate lo que está pasando en el mundo y por qué estamos en esta crisis
bueno, más allá del tema de generación de energía, hay un cambio planetario en términos medioambientales. Yo lo decía en la COP ahora, en la COP16 en Cali, que eso se debe al calentamiento global, que es evidente. Son los grandes cambios que está viviendo el mundo. Aquí sequías, al otro lado del mundo, en Valencia, inundaciones. Entonces, ¿qué está pasando? Resulta que la Tierra se está calentando. La Tierra se calienta y si es que llega a 1.5 grados centígrados, el cambio es irreversible y exponencial. Será 2, 3 y eso apunta a la extinción humana en un momento determinado. Y resulta que hay países en el mundo que justamente están apuntando a cómo maximizan tus utilidades, cómo maximizan sus rendimientos. Y claro, la única visión que persiguen esos capitales es un rendimiento económico. El problema de esto es que no tienen esos capitales conciencia ambiental o de sostenibilidad. Y va a llegar un momento en el cual países pequeños como el Ecuador, que ni siquiera aporta con el 1% de las emisiones de CO2, es del 0.19% de emisiones de CO2. Y hay 3 países en el mundo desarrollados, China, Estados Unidos y la India, que aportan con el 50% de las emisiones de CO2. Yo te pregunto, ¿y qué conciencia ambiental está detrás? Entonces, claro, ellos están buscando cómo maximizan sus rendimientos, cómo maximizan sus utilidades, cuando el mundo en este momento tiene que ser un stop. ¡Ey, stop! ¡Paren! Si es que seguimos bajo esa misma visión consumista de maximización de utilidades y rendimientos económicos, vamos a acabar el planeta. Entonces, tiene que haber un concepto de rendimiento financiero sin duda, pero con conciencia ambiental. O sea, rendimiento financiero sí, por supuesto, porque necesitas generar un crecimiento sostenible para poder redistribuir de mejor manera esos ingresos y crecer, pero siempre con ese concepto de sostenibilidad. Entonces creo que esa es la fórmula que debería plantearse la humanidad en este momento, es cómo logras ese equilibrio. Rendimiento financiero bajo un concepto, una visión de sostenibilidad medioambiental. Creo que ese es el reto de los mandatarios en el mundo. Esta reflexión yo la hacía en Cali y coincidía con el alcalde de Bogotá y otros alcaldes, pero lamentablemente yo no sé cuál es la posición del Estado ecuatoriano. Yo lo dije como en mi calidad de prefecto, de autoridad subnacional. Pero yo te pregunto, ¿y cuál es la posición del Estado ecuatoriano frente al cambio planetario, al cambio climático? Y te juro que no sé. Entonces, quizás los dejo esa como una reflexión, porque es una reflexión de vida al final del día, porque no sabemos cuánto tiempo más tengamos este planeta y cuántas generaciones más vendrán con y quizás incluso mayores dificultades. Sí, es verdad. Por eso es que hoy en día existen ya varios tipos de generación, ¿no? Justamente decía Diego, la fotovoltaica, estamos nosotros en Ecuador más del 72% de la parte hidroeléctrica. Es por eso que hemos traído un video que les vamos a colocar, que gracias a FM Electrodo nos permite, y vamos a verle acerca de lo que son generaciones sostenibles de otro tipo. En Dunhuang crearon una planta de energía solar térmica de sal fundida de 100 megavatios, con más de 12.000 heliostatos en el desierto de Gobi. Esta planta genera 390 millones de kilovatios por hora al año. Son espejos que reflejan la luz solar hacia un receptor en una torre que está lleno de sal. La sal almacena calor por varias horas. Los heliostatos siguen al sol todo el día. Otro ejemplo impresionante es la planta solar de Torre Hami en Xinjiang. Tiene 50 megavatios y usa heliostatos estelio. Gracias a su sistema de almacenamiento, puede suministrar energía durante 22 horas. Con ingeniería y buena inversión, China está generando energía eficiente y amigable con el ambiente. Realmente estamos pasando en el Ecuador una sequía tan fuerte que no podemos seguir nosotros dependiendo del agua. Diego, ¿tú crees que existen nuevas fuentes que nosotros aquí en el Ecuador podemos implementar? Pero claro, volviendo y retomemos al tema del Plan Maestro de Electricidad, que tiene que ser ejecutado definitivamente. Ahí están los proyectos, la hoja de ruta, la línea de tiempo, la línea base, los presupuestos, los responsables. ¿Qué dice el Plan Maestro de Electricidad? 26.000 megavatios de potencial en hidroeléctrica, cerca de 900 megavatios en eólica, 1.000 megavatios en solar, cerca de 850 megavatios en biomasa. En geotérmica, otros 900 megavatios, aunque en una de las conversas con gente especialista de SELEC, vino ya una empresa, hizo un vuelo con un dron especializado para determinar el potencial geotérmico,
y de un previo levantamiento se estima que no son solo 900 megavatios, sino 6.000. Pero no, el dar este dato no llama a que nos asombremos la cantidad de recursos que tiene el país, porque lo tenemos, sino justamente a qué se está haciendo. ¿Cuánto de esos recursos han sido explotados y cuánto de ese recurso está pendiente en el Plan Maestro de Electricidad? Es sumamente clave y necesario que se le comience a apostar a estas nuevas tecnologías, energías renovables no convencionales. Es un proyecto que a mí me llama muchísimo la atención y cuando comienza a generar debate y la gente opina, y es importante eso. Ese proyecto solar fotovoltaico, seamos un poquito redundantes, flotante, sobre el embalse de Mazar. El embalse tiene cerca de 32 kilómetros y el proyecto ocupa 14 kilómetros y puede generar 150 megavatios, desarrollado por Selexur, por capacidad e intelecto cuencano. ¿Y qué tiene de importante? Puede utilizar la misma infraestructura, ya tenemos ahí subestaciones, tenemos líneas, bien lo decía hace un momento el J, hay que evaluar dónde se puede implementar, ¿no? Porque no necesariamente todos los puntos tienen las subestaciones y las líneas adecuadas. Ya tenemos ahí la infraestructura. Luego no tenemos que expropiar, entrar en temas que siempre son necesarios, ¿no? de conseguir el terreno, de pagar valores, ya se tiene el espacio. Y finalmente, cuando está funcionando el tema solar en su máximo entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, vamos a suponer que llega a los 200 megavatios que indican los estudios de prefactibilidad. ¿Qué quiere decir? Que vamos a parar o no necesitamos que estén girando 2 unidades de molino, que son de 110 cada una. ¿Qué pasa con eso? Regulamos el nivel del embalse, le cuidamos al embalse. Y en este diálogo tan chévere y simpático que se armaba en el cielo, algunos decían, no, sí, pero eso es justamente lo importante, ¿no? De compartir las propuestas. Yo decía, ¿y saben qué? Yo le veo otro punto importante, que como va a estar sobre el embalse, va a ser el limitante, que no haga que ya se llegue a los límites mínimos, porque tiene que conservar un nivel. Este es un proyecto que a mí me parece sumamente viable y es la invitación a que comencemos también a innovar, a crear o a generar esta implementación de nuevas tecnologías en nuestra matriz energética. Está bien el tema hidroeléctrico porque es energía firme y luego es energía barata, económica, que sostiene la matriz, pero sí necesitamos incrementarle y darle mayor resiliencia, mayor flexibilidad a la matriz. El Plan Maestro del 2018 decía que si se construye Santiago en el 2022, Santiago con 2.400 megavatios, en el 2030 de nuevo estábamos casi en tablas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que seguir implementando proyectos porque la solución que posiblemente, y esperemos que así sea, como ciudadanos, como técnicos, esperamos que llegue a finales de este mes y podamos atravesarlo sin apagones, pero no se acaba ahí el tema, recién comienza. Es una planificación a muchísimos años de horizonte y para eso está el Plan Maestro de Electricidad que desde nuestra área y desde nuestra técnica vamos a seguir insistiendo que se lo tienen que cumplir. Mil disculpas, sí pueden servir. Yo creo que fue la indirecta de Juan que no sabía cómo. Me tuve que atorar para... Salud. Fíjate lo que decía el Diego hace un momento, ¿no? Es cumplir una planificación, porque no estás hablando solo de generación hidro, es generación fotovoltaica, es generación de biomasa, es generación de diferentes potenciales que tienes en lo local. Hay que cumplir la planificación, pero ya estamos tarde. Yo por eso les digo, o sea, todo el mundo piensa en el cortísimo plazo, y yo creo que aquí hay un error grave, porque claro, tienes los cortes de luz y lo primero que dicen es demos incentivos para que importen generadores de combustión. Pero digamos, es lo contrario, es torpe en términos medioambientales, porque el mundo está caminando hacia otro lado. O sea, el mundo está diciendo, deja de quemar combustibles fósiles y utiliza otro tipo de energía, que es la energía fotovoltaica, otro tipo de energía. Entonces, por el contrario, ni bien teníamos este problema, lo que debías haber motivado más bien es a cómo logras generar granjas en las casas, granjas, así le llaman, granjas, ¿cómo se llaman? Granjas solares. Granjas solares en tu casa, importa grandes cantidades de paneles y da trabajo a un montón de gente instalando los sistemas y genera otro tipo de energía, pues. Porque luego lo que estás haciendo en este momento, primero camina por el centro histórico de Cuenca, que es precioso. A ver si puedes caminar con el ruido. Y lo otro es la contaminación,
Y lo otro es el costo. ¿Cuánto te cuesta un galón de combustible para que te dé luz durante X número de horas? Entonces, creo que esas cosas no se entienden al final del día. Cuando el mundo camina hacia energías sostenibles, nosotros estamos generando incentivos para que importes generadores de combustión. O sea, no es ese el camino. Y tal vez ahí te obligan, perdón que te diga, te obligan. A ti como prefectura, tal vez, ¿qué hago después con tanta chatarra? Imagínate eso, ¿no? Si es que logramos en algún momento superar eso, ¿qué vas a hacer con ese generador? Que ya invertiste, no sé, algunos miles de dólares. O sea, es un problema serio. Es un problema serio. En cambio, un panel solar o un panel de generación de energía fotovoltaica, creo que tiene una vida útil, ustedes, 25 años. Imagínate, 25 años. Si es que esas granjas las complementas en una subestación de la propia distribuidora de generación de la Centro Sur, por cada subestación, con el panel solar que inviertes, también das una pequeña cotita para la batería que puede estar en la subestación. Cuando se te va la luz, enciendes todas las baterías que tienes ahí y no necesitas tener la batería en tu casa, sino en la subestación. Cosas así, o sea, son decisiones inteligentes, pero sostenibles en el tiempo. Y quizás, sí, ahí yo coincido con lo que decía el Diego hace un rato, ¿cómo logramos generar más bien ahí un incentivo para que la gente se arriesgue a poder invertir en un panel solar que seguramente no sé en cuánto tiempo se pueda pagar, 5, 6, 7 años? Desde el año 6. Año 6. Imagínate, en el año 6 podrías empezar a pagar el panel, pero ya pues, o sea, ya estaría pagado el panel. Sí, es verdad, porque justo Diego dijo ya lo que es la parte de generación geotérmica y les cuento que nosotros como cortocircuito estuvimos invitados al primer foro de energía geotérmica y yo supuse, Diego, no sé si te enteraste ya o no, y yo dije, a ver, full ingeniero electrónico, eléctrico, que son los que estaban fomentando eso, ¿no? Y era un grupo de abogados y los abogados decían, estamos donde hay Recursos, negocios, utilidades. Y yo me empiezo a hablar desde la parte del factor de planta y todo, ¿no? Y te lo dicen, 0.95. Y me sorprendí. Entonces, vemos que existe. Y justamente presentaron el proyecto que es de allá de Chachimbiro. Y decía, tal lo que decías, que con 800 metros de profundidad puedes alcanzar a tener los 10 megas, 100 megas. Y si haces 1000 metros, decían que ellos puedes tener hasta 800 megabytes a 1000 megabytes. Me quedé sorprendido. Es por eso que CEI nos trae un video en el cual vamos a hablar un poco de energía de renovables a través de geotermia. Vamos a ver el siguiente video. ¿Quién diría que una planta de energía podría ser tan divertida? Copenhill, una obra de ingeniería que combina la generación de energía limpia con un espacio de recreación único. Las emisiones de esta planta son tan limpias que han transformado su techo en la pista de esquí más alta de Dinamarca. Copenhill demuestra que la generación de energía limpia y la calidad de vida pueden ir de la mano. En el video nosotros vimos van a hacer una plataforma de esquí porque netamente todo queda limpio. Y algo que en cambio me decían a mí, llegar justo a una perforación exacta y llegar al centro y tener la parte controlada la temperatura, no solamente podemos generar energía, valga la redundancia, sino también empezar a destruir lo que es aire caliente. Y nosotros en el Ecuador tenemos esa gran ventaja de tener aire, porque son vientos en la parte de Loja, fotovoltaico, que sea. Tenemos, en el paper que yo hice para la maestría de electricidad de potencia, hice de 3 ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca. Cuenca salió muy buena radiación. Y lo que decía Diego, de acuerdo al estudio, sale de 8 a 10 años, se paga el sistema y empiezas a recuperar el dinero. El tema está, como tú decías, a tener un costo muy barato en hidroeléctrica como incentivo. 3 centavos versus más o menos entre 17, 21 centavos que sale la fotovoltaica, la gente dice, no quiero. Pero hoy por la necesidad, sí quiero. Y ahí viene una pregunta para los tres panelistas. Tal vez la parte técnica en poner limitantes en el tipo de panel fotovoltaico, en los tipos de inversores, también deberíamos ya sentarnos a regularizar, porque todo el mundo va a empezar a traer cualquier tipo de equipo. Entonces, no sé quién me puede ayudar con eso. Mira, en ese sentido, como bien lo dijeron, ¿no?
el ecuatoriano es muy resiliente. Él nunca se va a quedar con las manos atadas, nunca. El ecuatoriano siempre va a buscar la manera de salir adelante. Pero a veces esa manera de salir adelante es un poco desordenada. Dentro de la parte de lo que somos un poco desordenados, hacemos una mea culpa, está de tener y dar medidas que a la larga no nos van a beneficiar, nos van a, un poquito, como siempre digo, nos van a terminar de hundir. Hablamos del tema de generadores, ¿no? En ese sentido, porque a la larga esos equipos se vuelven obsoletos. Retomando la parte de los paneles, también vale indicar que aparte de los paneles o la forma de generar energía, existen otras partes de la estructura de lo que es la parte de eficiencia energética que vamos apuntando al almacenamiento de energía. Si bien pudimos dar un incentivo, o por entre comillas, en el tipo de generadores, la parte de la educación, en el sentido de ser cliente, de que no puedes traer generadores, invierte en un almacenador de energía, que en conjunto con un panel solar te va a beneficiar más y vas a tener hasta una tasa de retorno mucho más viable y rápida de la que solamente tener un panel. Pero dar a entender eso al colectivo, ¿sí? Al colectivo, al pueblo, disculpen la expresión, al pueblo ecuatoriano, es una tarea de todos, y ahí donde debemos apuntar, tanto como colegiados, prefecturas, y no solamente la parte de Cuenca, sino también sumarnos también de costa, donde realmente, repito, la suma de esfuerzos debe ser importante y debe ser tenaz. No es tan comprensible de que teniendo modelos, porque el mundo tiene modelos, la Unión Europea tiene modelos de negocios para el sentido. Modelos de negocios lo digo porque realmente ellos apuntan mucho en el sentido, aparte de las inversiones, apuntan a la tecnología. Cuando empezaron con esto de la eficiencia energética, que era un plan piloto de la Unión Europea, apuntaron hacia su estandarte, que es España. Las plantas en España, los sistemas fotovoltaicos, lo tienen hasta en el mar. Algo parecido a lo que quieren hacer aquí en las represas, en los embalses. Entonces, esos modelos que nosotros podemos copiarlos, porque no es que vamos a inventar el agua tibia, son cosas que realmente ya están implementadas. Pero como dijo el prefecto, la falta de voluntad, la falta de querer hacer, no solamente de aprovecharse en el sentido de la resiliencia del ecuatoriano de querer seguir adelante, sino también educarlo. Educarlo Justamente bien. es la parte que te decía. Imagínate, yo estaba caminando en el centro de Cuenca y encontraba los generadores pequeñitos. Y como me dicen, no, todo ingeniero solo está viendo la parte eléctrica. Un generador monofásico en 220, Diego. Pues un transformador para bajarle 220 a 120. ¿Tú crees que esa persona que le vendieron ese generador sabía eso? Muy probablemente compró el generador de 220 y llegó y dijo, ¿y ahora qué hago? Entonces, ¿tú crees que va a pasar lo mismo cuando empecemos a trabajar con inversores y todo? Por eso te decía, será bueno poner límites, señores. Esto hay que traer. Pero totalmente, concuerdo contigo, Santiago. Tiene que haber una componente regulatoria sumamente fuerte. Primero, para evitar que se traiga, perdón que lo digamos así, cualquier producto. Un producto que da una primera arrancada, ofrecía 10 kilovatios, dio 6 y no se volvió a prender. Entonces, desde ahí, ¿no? Porque ya lo decía hace un momento, Jota, ¿no? Vamos a tener generadores y luego un montón de generadores. Pues si se nos daña, aparte no dura para lo que estuvo diseñado, esto crece exponencialmente, primero. Y segundo, claro, necesitamos estándares y regulaciones que nos digan el conector, desde cosas tan simples que pueden parecer tediosas, pero son necesarias. El conector, el tipo de cableado para una instalación típica de 110 desde este generador, o al menos marcos referenciales. Este es para el trifásico, esto es para la industria, esto es para comercio. Lo mencionaba hace un momento, ¿no? Cambian las tasas de retorno si yo instalo mi sistema fotovoltaico en la sierra que en la costa, porque en la costa se consume mucho más, entonces se va recuperando más pronto. Entonces, todo eso tiene que estar definido y es una tarea ardua, pero tiene que ser ejecutado. Yo me quedé pensando hace un momento lo que decías, nos estamos acostumbrando
a los apagones. Y quiero comentar porque no quiero que se queden en el aire. Me pareció sumamente importante tu pregunta. Yo creo que no, la verdad. Por eso todos los ciudadanos estamos pendientes, cuántas horas tenemos en este momento, ya que se reduzca. Sino el tema es también la especulación que se ha generado, ¿no? Un elemento que generaba ciertos megas o kilovatios, antes costaba un valor y ahora vale 2 o 3 veces más. Entonces eso le hace también difícil de ser adquirido. Y luego hay una componente que no se habla, pero es sumamente importante, es el costo de la energía no suministrada. O sea, yo cuando la Centrosur me vende energía, yo le pago, digamos que en promedio 10 centavos. Pero ¿qué pasa cuando la Centrosur no me da energía? Y personas que utilicen el nombre de Centrosur es solo por la distribuidora. Porque estamos acá en el sur. Ajá. Sí, no, nada que queramos generar. Pero si no me da ese kilovatio, está estimado por la propia agencia de regulación que en cambio yo pierdo $1.53. Entonces, lo que yo pagaba a lo que pierdo es 15 veces más. Entonces, no nos podríamos acostumbrar de ninguna manera. Y ahí se suma a la otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con los costos? ¿Tiene que ser rentable? Claro, no solo es rentabilidad financiera, hay un amplio abanico de una rentabilidad económica que toma lo social, que toma lo productivo, que toma lo ambiental y por supuesto esa componente financiera. Entonces esos proyectos sí tienen que ser evaluados con un espectro o con una amplitud mucho más grande, tomando en cuenta estos costos que capaz que no nos damos cuenta, ¿no? Un tema residencial, rural, probablemente en la mañana no se dé ni cuenta que se fue la energía. Estamos yéndonos a los extremos, pero ¿qué pasa si se va en una hora determinada? Aquí nomás en la tienda del frente donde tienen los helados. Perdió todo. Entonces, depende muchísimo del ámbito, del giro de negocio, pero el promedio es 1.53, es 15 veces más lo que a mí me cuesta de cuando yo pago. Entonces, esos costos sí tienen que ser integrados. La Cámara de Comercio de Guayaquil decía que por cada hora de coste se pierden $12 millones. Sumemos todo lo que ha acontecido en los últimos años, multiplicamos por la cantidad de horas y seguramente ya se hubieran invertido o se hubieran implementado algunos proyectos. Es importante. Ahora, también estábamos conversando lo que decía Juan, dijo Diego, principalmente la acumulación de la energía. Estamos hablando de baterías. ¿Cómo nosotros podemos irnos a ese punto que es muy importante, que tengo que acumular, pero también tomando en cuenta lo que es la contaminación? Bueno, por eso mismo hay que tener un equilibrio frente a la posibilidad de generar energía. ¿Qué tipo de energía es la que queremos? Y ahí se necesita una orientación muy fuerte de política pública, ¿no? Por eso el tema regulatorio es fundamental. No solo que hay que motivar la generación de energía fotovoltaica y otros tipos de energía más sostenibles, sino qué tipo de instrumentos vas a traer al Ecuador. No vaya a ser que sean de un solo uso. Entonces tiene que haber una norma técnica, tiene que haber una cierta regulación. Lo mismo para los acumuladores de carga, ¿no? E inclusive tiene que haber un plan de manejo para luego. ¿Qué haces cuando esos acumuladores de carga han perdido sus capacidades de almacenamiento de energía? Tiene que haber un plan de gestión, un modelo de utilización de esos equipos para no afectar al medio ambiente. Entonces, por eso no es un tema menor lo que hoy estamos abordando. O sea, es muy complejo y al Ecuador le va a tomar, yo calculo, hasta finales de esta década, si es que se hacen las cosas bien, por lo menos superar esta dificultad. O lo otro que puede terminar pasando es que con la grave crisis que nos ha tocado vivir estos meses y que se va a alargar porque no se resuelve de la noche a la mañana, lo único que vas a lograr es una desaceleración económica, que seguramente ya la demanda de energía ya no va a crecer porque ya no tienes industria, porque ya la desapareciste, ya no tienes pequeña y mediana industria porque también la desapareciste, porque ya la quebraste. Entonces, y eso quizás es un problema mucho más serio. Claro, seguramente el próximo año va a decir, hemos logrado al fin reducir la demanda. De lo que estaba subiendo todos los años, ahora se ha logrado estabilizar y ahora es una demanda plana. Pero tienes que ver qué es lo que pasó detrás. ¿Por qué la demanda, si crecía, no recuerdo, si eran 500 megavatios por año? ¿Qué pasa si el 2025 no crece 500 megavatios, sino se mantiene estable? Quiere decir que esa generación que se venía dando o ese crecimiento de generación estaba atado a desarrollo económico, a industria posiblemente.
porque no veo tampoco que se haya implementado ningún modelo de ahorro de energía o de conciencia de reducción de energía o reducción de pérdidas en las distribuidoras y en otros ámbitos. Entonces quiere decir que la economía se contrajo, quiere decir que perdiste empleo, quiere decir que el Ecuador pasó un momento tan grave que perdiste empleo e indicadores económicos. Entonces, quizás eso es incluso mucho más grave. Y creo que todavía ese impacto no se ha medido. Y termino solo con una reflexión que decía Diego. Creo que no hay energía más cara que la que no existe. Pero cuidado se aprovechen de ese concepto para poder tener cualquier tipo de energía a cualquier costo. Porque seguramente, claro, yo también puedo traer el día de mañana una barcaza y les vendo según el costo de oportunidad. Pues si Ecuador está necesitando esto, voy a vender a 50 centavos. Y cuando, si es que yo hubiese desarrollado los proyectos acá, me cuesta 1 o 2 centavos la generación. Entonces, claro, ese puede ser el pretexto para que en algún momento alguien diga, no, pues no hay energía más cara que la que no existe, entonces traigan nomás cualquier cosa, cualquier energía y a cualquier precio. Y tampoco creo que podemos caer en esas cosas, porque al final del día son recursos públicos y recursos de los ecuatorianos los que pueden estar detrás de esos proyectos de inversión. Te cuento que nosotros como Cortocircuito y con el Colegio de Ingenieros a nivel nacional, el CRIEL, y también a Sierra también ya se le invitó justamente a la parte de la eficiencia, ¿no? Nosotros habíamos puesto un eslogan que dice kilovatio ahorrado, Ecuador recuperado. ¿Por qué? Porque en este momento lo que tenemos, lo que hemos estado diciendo, hay que bajar la demanda, porque si tengo una demanda muy alta, obviamente sé que estoy en déficit. O sea, no podemos tapar el dedo con el sol con un dedo, ¿no? Pero en todo caso, tratar del 8% o 9% que es anualmente el crecimiento, tratar de bajarlo. ¿Qué nos falta a nosotros, Diego, por ejemplo? En que la persona sepa la importancia de no planchar en la noche, por ejemplo. Es lo que se trata de no llegar al pico más alto, donde la energía es más cara. ¿Cómo crees que deberíamos hacernos todos para poder concientizar esa parte? No, yo creo que hay dos temas ahí. El fundamental siempre es el tema informativo y educacional. Yo no tomo acciones si no estoy completamente informado o adecuadamente informado. Si el ciudadano, por eso nosotros insistimos tanto como colegio, ¿no? Lancen por favor un plan de eficiencia energética a nivel nacional que incluya a todos los sectores, porque o sea, yo puedo sacar un arte ahorita, no planches, pero eso mañana ya el ciudadano ya no se acuerda. Pasado menos, pero si comienzo a generar, por ejemplo, en este tema de los consumos, voy a poner un ejemplo de Dinamarca y ahora le voy a comenzar a concatenar con el tema tecnológico. ¿Qué pasa en Dinamarca? Ellos llegan y ven su celular y dice, mando a lavar. Y le sale una alerta, dice, si lavas ahorita, te cuesta tanto, pero si lavas después de 2 horas, reduces esto. Y la proyección del mes es este ahorro. Al final, a mí que me interesa que al día siguiente mi ropa esté lavada. Es un poco, ese es el objetivo final. Si lavo entre las 7 y las 9, sé que me cuesta más de lo que lavar después de las 9. Entonces, sí le puedo sumar a la tecnología, pero siempre y cuando exista esa concordancia y esa articulación con el marco regulatorio y con la política pública. O sea, tiene que haber, esto de las campañas educomunicacionales es una y otra vez, día tras día, con todas las distribuidoras, con la transmisora y todas las generadoras, dándonos, digámoslo así, machacándonos la idea al ciudadano. Y por supuesto, la academia, los colegios profesionales. Es un tema, vuelvo a recalcar, de política pública. No es porque ahora estamos en crisis, es un tema que tiene que quedarse en el país. O sea, hay que decirlo también, en las crisis vienen las oportunidades. Y aquí la oportunidad es que la eficiencia energética llegue para quedarse. Entonces eso hay que hacer. Y no se puede soltarse el acelerador de ya lancé una idea, ya lancé un eslogan, ya lancé un arte, una imagen, si no continúa. Tiene que ser algo constante, tiene que ser totalmente definido en el tiempo y integrado al plan maestro de electricidad. Porque eso, yo ponía el ejemplo en su momento, podemos hacer tantas sumas de buenas voluntades
y de acciones reales de cada ciudadano que al final se generan ya megavatios. Ya no estamos hablando de algo pequeño, es algo muy considerable. Pero eso tiene que ser constante y seguido. La academia comienza a responder ante estas nuevas demandas o necesidades de la sociedad. Se comienza a ver ingeniería en eficiencia energética, ingeniería en energía renovable, ingeniería, ahí lanzo la cuña de la Católica, ingeniería en electromovilidad, la primera. Claro, ahorita dicen, pero ¿y con qué energía voy a cargar? Claro, vamos a solucionar, tenemos que pensar a futuro, en algún momento se va a solucionar el tema. ¿Y cuál es el futuro? Hace rato lo decía, ¿hacia dónde está yendo el mundo? Hacia justamente estas tecnologías limpias, verdes, con muchos años de vida útil. Entonces hay que seguir, no queda otra, pero yo sí vuelvo a insistir y vuelvo a recalcar que es necesario que exista esta política pública que respalde todo el accionar que se viene haciendo desde diversos entes como el privado, el público y la academia. Sí, totalmente de acuerdo, pero como yo proveedor, en cambio el Cris, yo soy proveedor, yo necesito ver rentabilidad, de decir tu jefe, ¿no? Pero también tengo que ver desde la parte verde. ¿Ustedes cómo están trabajando en cambio esta parte? Los productos que ustedes comercializan, ¿lo están viendo también qué tan eficientes son? Claro que sí. Mira, te voy a contar algo particular que realmente... Aquí en corto, sí. Sí, siendo infidente. Mira, cuando vino esto de los generadores, empresas como Coca-Cola, Tony, sí, ellos tienen sus CAPEX de todos los años, ¿no? Y estaban enfocados siempre a mantenimientos y a crear nuevas oportunidades dentro de sus temas de mejora continua. La parte de la confiabilidad y la continuidad. Y más que todo también, aparte también de tus alrededores, bien conocido, que también contribuyen en la parte de la energía eléctrica, de darles donde estén ubicados también hacer su plan de solidaridad. ¿Qué pasó? Con esto de los apagones, ya ese CAPEX que estaba para la mejora continua, ya no está. Tuvieron que apuntar a la parte de generación. Obviamente nosotros como Electrolet, como tú bien lo dices, vemos números, salimos de una manera beneficiados. Si no pensáramos como país, no hubiésemos quedado ahí y decir, ¿sabes qué? Sigamos. El negocio está bueno. Yo te vendo cables, electrocanales y te sigo vendiendo tubería, todo lo que tiene que ver con el compendio para poder montar un generador o un grupo de electrógeno. Pero viene pues de la parte de contribución en la sociedad. Porque aparte de decirte de que podemos, está bien, podemos contribuir a tu proyecto, pues bueno, hermano, refiriéndome a tu pregunta, tenemos también luminarias solares, tenemos sistemas de mediciones integrados, ¿sí? Tenemos variadores que prácticamente tus motores, ¿sí? La demanda, corriente pico, la deja plana, eso es ahorro, ¿sí? Tenemos componentes de sistemas de Smart Grids, tenemos reconectadores, ¿sí? Que son inversiones que a la larga te van a servir. Y no solamente en la parte de baja tensión, también en la parte de media tensión. Poner reconectador en una zona, en una parte donde está una fábrica, pongamos Interagua, ¿sí? ¿Te imaginas que se vaya la energía a sus alrededores? Interagua es uno de los más grandes consumidores del país. Para nosotros, síguenle metiendo generador. Métele tu megavatio en generadores, tu sistema de sincronismo. Te vendemos tableros, te vendemos todo lo que podemos vender. Pero eso no queda ahí. Hay que dar un poquito más allá de eso. Porque a la larga, esa parte de nosotros, de no solamente de, entre comillas, aprovechar el momento, sino saber que te podemos dar algo más, que a la larga tú no lo puedes ver, pero vas a recuperarlo muy pronto. Entonces, esa partecita ahí, refiriéndome a tu pregunta, que espero habértela contestado, estamos tratando también de, dentro de las grandes industrias, poner nuestro granito de arena y dar sistemas inteligentes. Así es. ¿Tú sabías que la capital energética del país es Azuay? Y Juan lo ha estado diciendo y ha estado conversando. Si tú tuvieras en este momento en tomar una decisión, ¿qué tú quisieras fomentar desde la Azuay a las demás provincias para poder generar, valga la redundancia, más energía y tratar de salir menos de este problema? Bueno, las acciones que estamos tomando desde el gobierno provincial de la Azuay. Primero, orientar recursos económicos. La mayor cantidad de recursos económicos
porque yo sé que la demanda, al menos, Azuay necesita y Cuenca necesita energía para poder desarrollarse. O sea, es lo mínimo que necesita un país para conducirle hacia las vías del desarrollo. Lo mínimo que necesitas es energía, es conectividad aérea, terrestre, y hoy la gran autopista del desarrollo es la conectividad digital. Entonces, si es que no tienes esos 3 elementos, es muy difícil que una sociedad pueda conducirse hacia el desarrollo. Entonces, por eso hemos cambiado las prioridades de la prefectura. Si estábamos pensando en cómo invertir en proyectos viales, bueno, ahora estamos buscando cómo invertir con toda nuestra capacidad de endeudamiento para el desarrollo de energía. Y por supuesto, esa energía se le venderá al Estado y se generará un ingreso también para la prefectura. Pero la idea es superar lo más pronto posible ese déficit. Orientamos a nuestra empresa pública Asfaltar EP para que amplíe su giro de negocio. Ahora puede asociarse, aliarse con cualquier otra empresa pública privada para el desarrollo de proyectos de generación. El próximo año esperamos orientar esos $30 millones que podrían convertirse a la vuelta de 1 año, 2 años, dependiendo qué tipo de energía se desarrolle. Podríamos convertirlo en, 20 megas, 30 megas. De alguna u otra forma eso va a aportar en lo local también y superar este momento complejo que estamos viviendo. Eso por un lado. ¿Cómo generamos? Ahora el Estado tiene que hacer lo suyo también. El gobierno central, el ministerio tiene que ver cómo se evacúa esa energía, la red de transmisión, las subestaciones y todo lo demás. Pero hay otro tema adicional que tiene que ver con el ahorro de energía. Y no solo vale echarle la culpa o solo echarle la responsabilidad al ciudadano. Es decir, no planches a estas horas, apaga las luces si es que no las estás usando. Eso está bien. Pero yo te pregunto, ¿qué está haciendo el Estado frente al consumo, por ejemplo, de la red de energía que tienes sobre las vías, las luminarias, por ejemplo? Tienes todavía luminarias al gas de sodio. Y cuando tú tienes en este momento, el mundo tiene y está caminando hacia otro tipo de energía, que es energía posiblemente fotovoltaica con una pequeña batería que te permite en la noche dar la misma intensidad o incluso mejorar la intensidad de esa luz. ¿Por qué no cambiar? Y porque no sé cuántas luminarias hay en el Ecuador a nivel de la red vial, millones. No sé si hay alguien que tiene contabilizado ese dato. ¿Por qué no generas un proyecto que te permita cambiar esas luminarias de sodio que queman gases y que te consume un montón de energía por luminarias más eficientes, LEDs, por ejemplo, o LEDs con paneles fotovoltaicos? Entonces, claro, siempre al final del día todo el mundo le termina viendo al ciudadano. No, usted ciudadano es el responsable y tiene que ahorrar energía. Sí, por supuesto, es parte de un cambio cultural que tenemos que ir inculcando a lo largo de las generaciones. Pero también hay que demandar las acciones globales del Estado frente a esta crisis. ¿Cómo reducimos el consumo? Bueno, pues empiecen a cambiar las luminarias. Empecemos por ahí, por lo menos. Se me ocurre una idea. De esas habrán un montón. Entonces, creo que falta reacción, y reacción propositiva en términos de cómo logramos desde los diferentes estamentos del Estado hacerle frente a una crisis. Cómo reduces tu consumo y cómo generas energía. Son dos cosas que van de la mano. ¿Sabes qué está de llamarle a los que hicieron los fotorradares? Eso nunca se va la energía. Está de decirles, la misma tecnología, pónganles lámparas. Ellos hicieron uso del buen manejo de los recursos. Sí, su radar nunca se apaga. Conectado unas 3 lámparas. Si esa inteligencia se utilizara para hacer el bien para todos, créeme que estaríamos en otro lado. Pasó recién la resolución 003, ¿no? Que es la parte de generación emergente, ¿no? Y hubo una alta demanda de medidores de energía. Pedían diferentes marcas. Y hacia allá vamos, ¿no es cierto, Diego? La parte de lo que es ya telemedición. ¿Tú cómo le ves a todo lo que es IoT? Justamente lo que nos decías, de que cómo estoy viendo, con lo que me va a costar eso. ¿Cómo tú le ves al Ecuador? ¿Cercano, medio lejano? ¿Cómo tú le visualizas ya ahí como investigador y como docente ahí? Bueno, yo ahí me voy a lanzar una cuña. Yo tengo una maestría en Smart Grids. Tuve la oportunidad de estudiar en Francia porque justamente yo trabajaba hace años en el Ministerio de Electricidad. Y decíamos, tiene que llegar el Ecuador, también ya lo mencionó Jota, lo menciona mi otro compañero panelista, a digitalizar la red. O sea,
tenemos que seguir avanzando. Los reconectadores, la IoT, todo tiene que estar integrado, ¿no? Tener un conocimiento total, absoluto, en tiempo real de las redes eléctricas y volverlas inteligentes, porque eso las hace más eficientes, hace que se recupere la inversión de una manera más rápida. Tenemos un mejor control con medidores, hay que colocar medidores en los ramales para identificar rápidamente el tema del hurto, del robo, saber en qué puntos está la energía perdiendo o fugando, entre comillas. Claro que tenemos que sumar la tecnología y ese es el paso que se tiene que dar. Lamentablemente creo que sí falta todavía mucho. Se definió algunos proyectos, primero con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo y también con el BID. Se definió las redes eléctricas inteligentes para el Ecuador o fases para la implementación. Ya está también, ya está definido, está escrito, está la hoja de ruta. Así como hemos venido insistiendo en el Plan Maestro de Electricidad. Ahí está también el plan para implementación de redes eléctricas inteligentes. Tómenlos, súmenlos y comiéncenlos a implementar, porque es mandatorio. O sea, yo a veces también digo, y no estoy exagerando, estamos en un punto de inflexión que es ahora o cuándo, ya no hay. O sea, lo hacemos ahora y hace rato le sumo también el J a la componente ambiental, ¿no? Vamos a llegar a un punto en el cual es irreversible. Lo mismo le va a pasar a nuestra red eléctrica. Llegas a un punto en el cual ya no haya vuelta atrás. Entonces hay que hacerlo, hay que darle y dotarle de esa inteligencia necesaria. Lo decía hace un momento, un reconectador, un seccionalizador integrado al sistema SCADA, ¿qué hace? Ahorra horas. Yo tengo aquí un corte, ¿qué pasaba antes? Le mando a la cuadrilla hasta que se vaya, hasta que revise, hasta que avise, 4 o 5 horas. ¿Qué hace el seccionalizador? Un localizador se falla en cuestión de 1 o 2 minutos. El FLISER, ¿no? El Fault Location, Isolation, Supply, Restoration, recuperar la energía en términos de segundos. Eso es una red eléctrica inteligente y es hacia lo que tiene que ir el país. Estoy totalmente convencido que la tecnología va a ser parte fundamental de la solución y eso vamos a seguir apoyando desde el colegio. Eso lo viene haciendo la academia y esperamos que se tomen esos pasos y esas decisiones para que se vuelvan una realidad. Diego, te voy a pedir un favor muy, muy grande. Que no me tome más bien. Tengo bastantes amistades que no son la parte de ingeniería. Me dice, Santiago, me encanta cuando tienes expertos en el tema. No entiendo, pero me encanta. Y entonces tomaste dos palabras que quisiera que les digas a nuestros seguidores. Primero, Smart Grids y segundo, IoT. El resumen, ¿qué es? Para que te entiendan más. Porque tú seguiste hace qué tiempo la maestría. Yo terminé en el 2014. Ya 2000, son 10 años. Entonces, ¿les puedes explicar qué es lo que es redes inteligentes, lo que es más conocido como Smart Grids y lo que es IoT, por favor? Claro, con gusto. Solo que me dejaste pensando 10 años, ya estoy viejo. Bueno, la Smart Grid es sumar dos. Yo siempre cuando doy en las clases digo, tengo mi red eléctrica tradicional y tengo una red de comunicaciones y les uno. Y le vuelvo a hacer red eléctrica inteligente porque le doy la posibilidad de poderle monitorear en cualquier punto. Es hacerle inteligente a mi red y principalmente está orientado a la distribución, ¿no? Porque la distribución ha venido viviendo muchos años de olvido comparado contra la transmisión y la generación. La inversión que se da en la generación y la transmisión es mucho más grande que en la distribución. Entonces hay que hacerle más inteligente esa red para reducir los tiempos de corte, para dar mejor calidad en el servicio, para monitorear mejor el tema y para sacar mejores proyecciones y tener mantenimientos preventivos y no correctivos. Con el tema de la IoT, el Internet de las cosas, claro, las Smart Grids fueron un poquito antes, el IoT fue el boom hace un par de años atrás y ya está consolidado en el mundo, ¿no? Es tomar ahora esta red de comunicación que le sume y dotarle de la capacidad de llevar información. No digo datos, ¿no? Porque datos ya lo podemos hacer y es información, y son datos tratados que hacen que se tomen mejores decisiones. Yo ponía el ejemplo de Dinamarca. Dinamarca es el país más desarrollado en el mundo en el tema de Smart Grids. Sí, ellos tienen mucha energía renovable, muchos vehículos eléctricos, gestión de la demanda, mueven los procesos en los industriales, reciben alertas en sus celulares. Todo eso se logra a través del Internet de las cosas. Es ya esa red eléctrica que le dote de una red de comunicaciones, conectarle al Internet y hacer que todos, absolutamente todos los usuarios podamos acceder y estar conectados. Eso significa
que no solo tener Instagram, Facebook, el TikTok, sino tener la información de tu casa, de tu empresa en el teléfono, que puedas tomar decisiones. Y es por eso que lo que podríamos decir es que el país está enfrentando una crisis energética por falta de justamente generación, una parte de transmisión, tenemos pérdidas, que es lo que hemos visto, tenemos una parte política que no se ha considerado qué debería ser a través del plan maestro que nos decía Diego, y estuvo siempre en nuestras manos, simplemente lo hemos abandonado. Y es por eso que hoy en día lo que necesitamos es tomar decisiones a corto plazo, bajar la demanda, empezar a generar ya sistemas, pero generar energía más limpia como son sistemas fotovoltaicos, y el tema de que nosotros educarnos para bajar la demanda y así no estar creciendo como, perdón la palabra que voy a decir, como locos en el tema de crecimiento. Antes recuerdo que había una televisión y todo el mundo veía la televisión en la sala, ¿no? Hoy en día cada uno tiene una televisión en su dormitorio, hoy día creo que tienen todos los 2, 3 microondas, refrigeradores, creo que es para congelar cada una de las partes del pollo, y esa es la parte que nosotros debemos bajar. Voy a pedir a mis panelistas una conclusión que ustedes puedan ver a través de esta crisis, que podemos nosotros ayudar, tanto personal o donde yo me estoy desarrollando. No sé si te empiezas tú, Juan. Te agradezco. Claro, gracias. Bueno, quizás primero felicitarles y agradecer este panel que estoy honrado de poder compartirlos con Cristian y con Diego. Gracias por este espacio. A ver, yo siempre por naturaleza soy siempre propositivo, ¿no? Entonces cada vez que veo una crisis, luego siempre encuentro una oportunidad, ¿no? Fíjate, nosotros encontramos una oportunidad, íbamos a orientar recursos económicos para una estructura vial, hoy vamos a orientar recursos económicos hacia la generación de energía, vender esa generación de energía y recibir ingresos para la prefectura casi a perpetuidad, digamos, por muchos años. Entonces yo le veo una oportunidad para poder tener un ingreso para, sí, construir esas mismas vías quizás en un tiempo posterior. Y independientemente de que yo esté, pero el nuevo prefecta vendrá y se encontrará con recursos, con un proceso de generación. Pero yo creo que, a ver, hay un corolario de todo esto que es improvisación. O sea, Diego lo decía con total propiedad. O sea, todas las herramientas han estado ahí durante todos estos años. Plan maestro de energía, creo que el primer plan maestro, no sé, de lo que yo recuerdo, había un plan maestro 2007, 2016, luego había uno 2017 o 2018, 2027, si mal no estoy. Entonces siempre hubo planificación. El problema es que no se cumple esa planificación. Y lo primero que encuentras cuando hay problemas es improvisar. Entonces yo creo que la improvisación es muy mala consejera y es contraria totalmente a la planificación. Entonces el país necesita tener un modelo de planificación independientemente del gobierno que esté. No porque lo hizo el anterior está mal y quiero romper todo y va de nuevo. No. O sea, el Ecuador necesita superar ese tipo de trabas históricas que nos han costado mucho. Entonces el Ecuador tiene que avanzar hacia un modelo planificado de desarrollo en el cual la energía es una parte trascendental si queremos enfocarnos a un modelo de desarrollo de mediano y largo plazo. Y lo segundo que puedo tener de este panel es quizás esa corresponsabilidad de los ciudadanos para poder sumar todos los esfuerzos, todas las voluntades que nos permitan, sí, ahorrar energía en un momento determinado, pero al mismo tiempo tener la oportunidad de poder renovar inclusive nuestros propios sistemas locales. Pensar que el mundo está caminando hacia energías renovables y por supuesto eso mirar como una oportunidad en lo individual incluso. El mundo camina hacia allá. Yo te aseguro, les aseguro a todos los que estamos aquí, a todos los que nos están escuchando, que en 20 años la mayoría de vehículos ya no serán a combustión, serán a generación eléctrica. Entonces, el mineral que se va a empezar a cotizar en el mundo pues seguramente va a ser el cobre, porque son a través del cobre los bobinados y todo lo que tiene que ver con motores, y la conducción es a través de cobre, es un muy buen conductor. Entonces, quizás hay que tener una mirada de mediano y largo plazo, hay que mirar al Ecuador al 2050. ¿Qué vamos a hacer al Ecuador al 2050? Para unirnos a esa corriente que está moviendo el mundo, que es otro tipo de energía,
y hay que embarcarnos en eso. Entonces, encaminémonos hacia allá y ojalá esa suma de voluntades pueda lograr esos objetivos macros superiores, que es mirar a un Ecuador por lo menos con 20 años hacia adelante. Gracias, Juan. Diego. Bueno, yo antes que nada agradecerles a ustedes, FM Electrodo y a Cortocircuito, muy gustosos de recibirles en esta su casa, el Ciela, y agradecidos por habernos escogido para el cierre de temporada. Veníamos siguiendo sus transmisiones y son muy prácticas, educativas, sigan así, no decaigan, siempre cuentan con nuestro apoyo. Agradecerle a Cristian, al Jota por aceptar esta gentil y cordial invitación para compartir y debatir ideas muy importantes e interesantes. Yo voy a coger las últimas palabras porque le tenía pensado algo similar y yo creo que dijo el Jota se empata en lo que estaba desarrollando, y es justamente definir ese Ecuador, esa visión, ese país que queremos en el futuro, que entiendo yo que todos los ciudadanos, los ingenieros, las autoridades, cualquier ecuatoriano quiere tener un Ecuador sostenible energéticamente hablando. Y para eso pues hay que ejecutar la planificación, hay que desarrollarla, hay que escuchar a los gremios profesionales, hay que tomar en cuenta las sugerencias de la academia, implementar esas soluciones y también ampararnos en la tecnología, ¿no? La tecnología es una solución bien utilizada que nos va a permitir alcanzar buenos hitos importantes y por supuesto añoramos que se supere la crisis. También considero que es un tema que nos falta todavía mucho por desarrollar y construir, y para eso como colegio nos ponemos a las órdenes de la sociedad, a las órdenes de las autoridades de la provincia, de la ciudad, del país, para generar criterio técnico, generar criterio propositivo, alternativas viables y sustentadas técnicamente de la mejor manera, que sean, por supuesto, rentables económica y financieramente. Nada más que eso, y pues cuenten con este Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAY para seguir construyendo país, ¿no? Para seguir dando alternativas, soluciones y apostando. Lo que a nosotros nos interesa es que se supere la crisis, y puede ser que en algún determinado momento se pueda llegar a pensar que estamos siendo insistentes o ya vuelta el cielo. Lo vamos a seguir haciendo porque esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor, y estamos convencidos y seguros que las alternativas que las estamos dando son viables técnicamente y pues van a ser un aporte fundamental para solventar la crisis. Gracias, Diego. ¿Qué dice Cris? También agradecernos, la verdad, desde aquí me siento privilegiado, y como privilegiado tenemos una responsabilidad, ¿no? Para las personas que nos están escuchando. Agradecer aquí al Ciela, al prefecto, compartir con ustedes en esta experiencia de cortocircuito ha sido para mí muy gratificante, ¿no? En ese sentido, nuestro aporte. ¿Cuál sería nuestro aporte? Entender que tenemos una unidad, y como unidad queremos sacar adelante al Ecuador. Pero para sacar adelante no basta ser improvisados realmente, porque el desorden nos ha llevado a todo esto. Debemos entender que cada área debe cumplir una función, y cada función debe estar alineado a personas que asesoren realmente, aquí como el colegiado de la SUAY, que en este momento deben salir adelante, dar el paso al frente, de saber que, hey, estamos aquí nosotros, somos los expertos, no por querernos saber de que lo sabemos todo, pero sabemos que podemos contribuir. Dentro de nuestra parte como Electrolec, saber de que de alguna manera también pueden encontrar en nosotros soluciones que te van a ayudar, y no solamente en la parte técnica, sino también en la parte de conocimiento. En todo caso, me sumo a las palabras de aquí de los panelistas, en ese sentido de que hay que sumar voluntades, sumar esfuerzos y contribuir desde donde se pueda, y saber de que si tenemos o estamos ocupando una función y que debemos contribuir al país, pues aceptarlo con esa responsabilidad enorme de saber que vamos a servir. Es lo que me llevo de todos los panelistas, el servir. Este programa está sirviendo a la comunidad, y eso es lo que a la larga es el legado que debemos dejar. Más allá de las obras, más allá de lo tangible que puedas ver, es esa cosa pequeña que queda en el ciudadano de decir, hey, estuvieron ahí 3 panelistas que de otra manera entendieron la problemática y están aportando algo desde su diferente sector. Y por eso quisiera dar un aplauso a FM Electrodos, a la panelista, a Cortocircuito, y gracias por la invitación.
Amigos, nuevamente, qué genial haber compartido. Yo soy técnico, de 24 años trabajo en la parte eléctrica, sin embargo estoy aquí también haciendo algo que he ido aprendiendo cada día, ¿no? Y esa es la parte de poder conversar con personas. Muy agradecido a ustedes, Juan, Diego y Cris, por estar presentes. Les cuento, a todos nuestros fieles seguidores tenemos presentes que les vamos a hacer llegar cuando vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Aquí vamos a preguntas y a los fieles seguidores vamos a enviarles. Electrolec nos hizo llegar una lámpara solar para que tengan en su casa y lo vamos. Pero las personas que vinieron acá, que son nuestros tres personas invitados de honor, vamos a darles un presente en agradecimiento por su tiempo. Si les gustó el vino, imagínense lo que les vamos a dar, un premio que realmente les va a fascinar. Quien les saluda, Santiago Villarroel, nuevamente muy agradecido por este cierre de la temporada. Me voy sin antes agradecerles a cada uno de ustedes. Un aplauso a todos mis invitados. Y por favor, producción, los regalos para mis queridos invitados. Juan, un presente para ti. Muchas gracias por tu tiempo. Y Diego, un presente para ti. Ahí está. Para Cris, nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Les invito a que puedan abrir y puedan ver la sorpresa que les tenemos desde Cortocircuito ese. No es panel fotovoltaico por si acaso. No es batería. Veo un destello. Ahí está, caramba. La auténtica cerveza del ingeniero. Un aplauso. Caramba. Esta cerveza nació como una idea de lo que es, a todo ingeniero nos gusta hidratarnos. Primero el nombre fue porque un ingeniero es frío y calculador. Es sabor a mandarina porque todo ingeniero somos mandarinas, la verdad, al final del día. Y esa nació. Así que les voy a invitar a hacer un brindis por el cierre de la temporada. Como cierre de temporada, quiero alzar las copas en agradecimiento a cada uno de ustedes, mis invitados, a cada una de las personas que se han dado el lugar por estar aquí, a las personas que nos siguen, a las personas que se suscriben, a las personas que siempre quieren un Ecuador mejor, quienes son los verdaderos ecuatorianos, personas que amamos esta patria, personas que realmente queremos crecer juntos. Nuevamente, a cada uno de ustedes quiero invitarles que alcen la copa y vamos a decir salud por un nuevo 2025 y seamos cada vez mejores. Salud con todos. Salud. Doy por terminado esta temporada. Nuevamente, gracias a cada uno de ustedes, seguidores. Dejen sus comentarios. Recuerden que Cortocircuito SC nació para poder aportar al país, para poder traer exponentes tan importantes que vengan y les digan lo que deberíamos hacerlo, no desde un protagonismo, sino de algo que el ecuatoriano necesita saberlo y necesita hacerlo para ser cada día mejor. Nuevamente, quien les saluda, Santiago Villarroel, les agradezco bastantísimo y me voy con un aplauso y deseándoles un feliz año ya a todos.